Gracias por acompañarnos en este día. Comenzamos de esta manera, en el principio con Dios. Y antes de compartir la reflexión para este día, quiero preguntarte si ya tuviste tu encuentro con Jesús, pudiendo tener la oportunidad de abrir tu corazón en oración, elevando tus plegarias al Dios del cielo, pudiéndole contar cuáles son tus luchas, cuáles son aquellas decisiones que necesitas tomar y que busques en Él sabiduría. Tuviste tu momento para abrir su palabra y encontrar los consejos que están allí reflejados de un Padre de amor que te quiere guiar, que te quiere orientar. Y si aún no lo has hecho, te invito a que puedas día tras día formar ese hábito de tener tu encuentro con tu Maestro Celestial. Y ahora sí quiero invitarte a que podamos seguir avanzando con este relato maravilloso que es el libro de Génesis. Y quiero aprovechar para saludar a los amigos que día tras día nos escriben, nos dejan sus mensajes y nos hacen llegar expresiones de saludos, de gratitud por las reflexiones que reciben día a día y que entienden de que son mensajes directamente de Dios para beneficio, para bendición de sus vidas, como asimismo también para aquellas personas a quienes les comparten. Y es por ello que los animo a que sigan creciendo en la identidad que significa ministerio, permaneced en mí. Un ministerio en el cual podemos estar todos activos al compartir palabra de Dios, al compartir contenidos que puedan ser un mensaje de bendición para aquellos que quizás más lo necesitan. Y ahora sí, nos introducimos en la palabra de nuestro Dios, Génesis capítulo 3, seguimos por un tema más. En este capítulo que es conocido como el capítulo de la desobediencia del hombre, el capítulo que habla acerca de cómo el pecado se introdujo en este mundo, cómo fue afectado nuestro planeta por la desobediencia del ser humano. También vemos que por esa mala decisión del hombre, el enemigo de Dios tomó este mundo por usurpación, por engaño, llegó a dominarlo y claramente vemos los efectos de la rebelión. En algunas reflexiones pasadas habíamos dicho de que cuando Dios creó al hombre, lo creó con 4 facetas que tenían que tener una armonía, un equilibrio saludable para su bienestar integral. La salud física, salud emocional, salud social y salud espiritual. 4 áreas fundamentales que se interrelacionan. Y con la entrada del pecado, esas 4 áreas quedaron todas afectadas. En el área espiritual, en lo que concierne a la relación con Dios, con el Creador, cuando se introdujo el pecado, el hombre y la mujer, por temor, por miedo, se escondieron entre los árboles del huerto. También se vio afectada el área emocional, cuando ellos empezaron a sentir emociones que no habían experimentado, como por ejemplo el temor, la angustia, el sentimiento de culpa, el estrés que les generó la consecuencia de la rebelión que los llevó a poder tener sus mentes apartadas de la mente de Dios. En el área social también no fue menos el efecto adverso que tuvo el pecado, en este caso en la interrelación del hombre con el hombre mismo. Aquí Adán culpando en algún sentido a la mujer, diciéndole a Dios: la mujer que tú me diste, me dio del árbol y yo comí. Y de allí en más empezó a haber una preeminencia del hombre hacia la mujer, un señorío, cuando en realidad Dios, más allá de la individualidad de cada uno, habían sido creados como iguales. Y por último queremos tocar el área física, que también se vio afectado por el pecado, siendo de que Dios ya había dicho que el día que coman de ese árbol ciertamente morirían. Sus cuerpos empezarían a tener una degradación, una corrupción, empezarían a morir lentamente. Tendría el hombre fecha de vencimiento. Y sumado a ello también tenemos que hablar de la enfermedad, del dolor, del cansancio, también como efectos del pecado en el área física.
Génesis capítulo 3, después que Dios da la promesa, primero que nada, el Señor Todopoderoso, ese Padre de amor, da una promesa maravillosa. A pesar de que el hombre iba a quedar sujeto a las consecuencias del pecado, no obstante el Señor promete un Salvador que vendría, aplastaría a la serpiente, obtendría victoria para que nuevamente el hombre pueda tener la oportunidad de salvación y de vida eterna. Versículo 16, el Señor le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus embarazos. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y aquí vemos, como ya hemos dicho, el área física cómo quedó afectada por el pecado. Y en este caso con dolor a la mujer, a la hora de sus embarazos, en el momento de dar a luz a sus hijos. Ahora, cuando allí dice al principio del versículo que Dios multiplicaría los dolores en sus embarazos, podemos correr el riesgo de interpretar de que Dios es el originador del dolor, lo cual no se condice con su carácter, ya que Dios no es un Dios que trae dolor, sufrimiento. O por otro lado, podríamos interpretar como que en realidad Dios envió el dolor como castigo por la desobediencia, en este caso de la mujer, lo cual tampoco sería razonable, porque Dios no castiga infligiendo dolor por los errores cometidos. No es ese el Dios de las Escrituras. Aunque sí dicen las Escrituras que Dios es un Padre de amor que castiga, pero un Padre de amor no castiga con dolor, sino que el castigo de un Padre que ama es un castigo correctivo. En este caso, los dolores a la mujer eran consecuencia de su pecado. Y pecado es apartarse de Dios, es apartarse de la fuente de vida, de salud, lo cual implica que la mujer ya no iba a tener esa conexión tan estrecha con Dios como la tenía al principio, y eso traería como consecuencia sufrir dolores. En definitiva, cuando Dios le dice multiplicaré tus dolores, le estaba diciendo ahora, por el pecado va a haber una distancia entre nosotros y eso va a traer dolores a tu vida. Versículos 17 al 19, ahora el Señor le dice a Adán: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de la vida que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Allí también el dolor iba a estar presente en el hombre, en el trabajo, en el cansancio, en la enfermedad. Dios le dice: espinos y cardos te producirá la tierra. Verso 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Claramente dice allí que la maldición vino a la tierra, a la naturaleza por causa del hombre. No es Dios el que manda maldad, no es Dios el que ahora va a plantar espinos y cardos, sino que iban a ser consecuencias de la desobediencia del hombre. Mi querido amigo y amiga de Jesús, en este mundo sufrimos dolor, enfermedad, llanto, muerte, sufrimiento, cansancio, agotamiento. También hay violencia, hay corrupción, hay maldad. Pero eso no es por culpa de Dios. Esas son consecuencias de la desobediencia nuestra, la desobediencia del hombre que se apartó de Dios. Lejos de Dios vas a sufrir. Sin Dios hay dolor. Con Él hay esperanza, hay bendición, hay sanación, hay vida eterna. En el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 y 5, hablando del Mesías, del Salvador, dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
¿Te das cuenta de que Dios no vino a traer dolor, no vino a traer castigo? Él vino a cargar nuestro castigo. Él fue castigado en nuestro lugar. Él vino a sufrir en nuestro lugar. Él cargó nuestros dolores, nuestras enfermedades, para que por su herida nosotros seamos sanados. Claro está que todavía tenemos que sufrir por las consecuencias de nuestros pecados, pero aquel que está en Cristo Jesús, que aceptó a Jesús como su Salvador, en Él todo lo malo tendrá fin, ya que nos hace herederos del reino de los cielos. Y Apocalipsis capítulo 21, verso 4 dice que cuando ese reino se manifieste, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios quitará de su pueblo y quitará de ti el dolor y el sufrimiento que el pecado te ha causado. Cuando tú decidas que Jesús, aquel que sufrió en la cruz para darte salvación y vida eterna, sea el Rey de tu vida. Que Dios te bendiga.